Aló, papurri. Ese mi loco, ¿cómo estamos? ¿De qué parte me llamas? Ay, desde Huaraz. Ese mi causita, ¿tu nombre es? Álvaro, papá, ¿cómo estás? Alvarcito, mi bro, de acá bien, pa, pues escuchándote y escuchando a las anécdotas de discotecas, ¿tú tienes alguna? Uy, sí, te cuento justo con lo que has estado hablando hace un ratito. ¿Qué pasó? Algo parecido, pero con mi causa, mi mejor amigo. A ver, causa, cuéntame, papu. Hace unos añitos, cuando estábamos solteros, todas esas noches en las que uno sale en plan de patas, pues, Claro. en plan de causas, plan de cacería. Lo justo. Puta, estábamos bacán, chévere, toda la noche, de la puta madre, conseguimos unas flacas, nos divertimos, terminamos chupando huascas hasta el plan de 6, 7 de la mañana, hasta el final, ya a punto de cerrar la disco, y que mi causa se pierde, Concha, se desaparece. Él también estaba ganando con una flaca, y todos en una mancha, y de repente se desaparece mi hermano. Chucha. Y empezamos a buscarlo. ¿Y este huevón dónde está? Se desapareció. Empezaron a preguntar por este huevón. Nada, no hay. Estuvimos así. Ya vendrá. Media hora chupando, 1 hora chupando. Nada, no aparecía el huevón. Fácil, Ya. se quitó a su jato. ¿Ya? Y que bajo al baño. Voy al baño de varones. Y en el baño de varones estoy en el urinario normal. Pues, y como tienen cubículos donde está el inodoro y todo. O sea, todo estaba cerrado. No había nadie ahí. Claro. Y de repente que agarro y veo una pierna extendida. ¿Una pierna? Así. ¿Ya? Una pierna y veo, esas no son las tabas de mi causa, digo. ¿Ya? No había nadie en el baño, entonces agarro y me agacho para chequear un poco más Ya. y que veo a mi causa tirado ahí jateando en el water. ¡Ah, la Y concha que el eso! huevón estaba mamado, ebrio y no se despertaba para nada. ¡Ah, la puta madre! Y agarro y que me pongo a jalarle la pierna, huevón, te empiezo a llamar. Oye, cholo, despierta, huevón. Nada, el huevón estaba mula. Ahorita nos botan de la discoteca, digo, puta, y le empiezo a jalar. Cholo, levántate. El huevón reacciona y estaba con el pantalón abajo. ¡No! Yo estaba así, mierda, total, mierda. Ya. Y que le digo, huevón, abre la puerta para cargármelo y llevármelo. Abre la puerta, Te van a huevón. abrir y cagar, Abre la puerta, huevón. No podía. Estaba Huevón agarraba y me borracho. decía, huevón, puta madre, no puedo abrir. Tenía que abrir un puto pestillo, nada más. Y no podía Me abrir. meto la mano por debajo y le apunto, abre, huevón, acá está el pestillo, abre. Te juro, chupete, que estaba así como 10 minutos Ya. hasta que el huevón con el pantalón abajo, no sé cómo mierda, logra abrir el pestillo. Ya. Y que entro y la veo al huevón, pues estaba todo butreado, pues el huevón había cagado en el baño, puta madre. Concha su... Y la del mejor amigo que le haces, pero huevón, ¿qué chucha le vas a dejar a tu pata así mierda? Y estaban cerrando la discoteca. No me digas que le limpiaste el poto. No, qué chulo, que agarro y que puta, le levanto el pantalón como puedo, puta, y me lo saco cargando ese huevón. Y de lo que habíamos salido supuestamente en nuestra noche de cacería con mi otro causa, que éramos 3, puta, tuvimos que llevárnoslo al huevón. Puta madre, y encima cagado el conche de madre, la cara. Sí, una mierda, puta. Una de las mejores que me ha pasado, chupete, que esa nunca lo olvidamos con mi pata. No, nunca. Nos cagó la noche. La de patas son las de patas, de mi causa. Bien jugado, mi bro.